poder entender primero qué es el fenómeno del niño, ¿no? Y esto en qué etapas o en qué fecha se da. Realmente ocurre a finales de año, en diciembre, por eso es que lleva el nombre, ¿no? Me parece que una herramienta precisamente es el laboratorio, ¿no? O sea, porque ahorita estamos hablando de la metodología, ¿no? Y hay una parte de la tesis en donde te dicen que expliques qué herramientas se van a implementar o usar. Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en Investiga. Como Estil ya nos comentó en el anterior episodio, hoy estamos con nuestro coordinador académico en proyectos de ingeniería. Todas las ingenierías que podamos trabajar. Entonces, les presento a Brandon Alwa, nuestro ingeniero ambiental. El episodio de hoy va a tratar de las metodologías de investigación, específicamente para los trabajos de ingeniería. Ok, me gustaría empezar esta charla, Brandon. ¿Cómo consideras que es el método de investigación en ingeniería? ¿Qué particularidades, qué características tiene? Ok, bien, de todo muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Ya era hora ya para poder estar presente. Y bueno, frente a la pregunta que mencionas sobre justamente todos estos los enfoques de la metodología, habría dos o tres puntos que recalcar. Sobre todo, nos enfocamos o vamos primero desde el hecho de los problemas o el problema encontrado, ¿no? Que en este caso ya se tiene identificado a dónde quieres enfocarte o en base al problema que ya has podido identificar o los problemas que tienes. A partir de ello vienen otros aspectos que tal vez dentro de las universidades no lo hemos tenido muy claro. Digo porque también considero que soy parte de ello. Los docentes no han llegado a tener este camino o este enfoque de poder darnos la información requerida o necesaria para poder nosotros tener, pues, en consideración, tener ese gusto por la investigación o que nos llame el interés de poder investigar, como también que no nos han dado las herramientas adecuadas para poder nosotros tener un enfoque más amplio de qué es la investigación. Claro. Mayormente siempre se da un camino, o solo hay un camino que ellos mencionan. Se tiene, por ejemplo, en consideración que está el método básico, el método científico. Y esos dos caminos los dos puntos son lo único que te hacen ver o lo que te mencionan en clases. Entonces, cuando uno culmina la etapa de pregrado, quieres iniciar a poder hacer ya la tesis o un artículo de investigación, ¿qué es lo que sucede? Buscas justamente de que todo tema de investigación tenga este camino, que sea ya sea el básico o solo sea el método Y científico. es algo que lo conversábamos, ¿no? Precisamente. Exacto. Que en ingeniería es muy importante el cómo se va a hacer las cosas, o sea, dentro de lo que es la metodología, ¿no? Porque dentro de la mayoría de tesis hay un proceso de contrastación de hipótesis y obviamente les explicamos rápidamente a nuestros que nos ven o nos puedan escuchar que es este proceso en donde tú formulas algo de manera afirmativa. No sé, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando justamente, también lo conversábamos en el fenómeno del niño, ¿no? Y Claro. más aún para las ingenierías que hoy por hoy creo que se plantean muchas soluciones, ¿no? Entonces, una forma es plantear una solución en afirmativo y tú en tu proceso de investigación vas a ver si esto funcionó o no funcionó, ¿no? Es contrastar la hipótesis. Exacto. ¿Y qué es lo que funciona en esto? Y es lo que tal vez muchas veces te lo he comentado. Lo primordial es, una vez que se analice el problema, tú como mencionaste, ¿no? El caso del fenómeno del niño, sí, y este problema que lo tienes identificado, tal vez el primer paso sería identificar o hacer una descripción de cuál es el problema. Y esto como una investigación en sí. O sea, tu tesis, por ejemplo, podría estar basado en ello, ¿no? En hacer que hagas una descripción de todo lo que es el fenómeno del niño. Las consecuencias, las causas de ello, temas de historia o un tema cronológico. Entonces, hacer toda una descripción de ello. A partir de eso, personas con más estudios o experiencia dentro del campo puede tomar una parte de este estudio que has realizado y ya lo tiene como una propuesta. Te lanzan una propuesta de solución, que es otro tema de investigación. Claro. Y personas que ya pues tienen un campo más extendido en este tema ya lo pueden presentar ya como solución frente a este problema. Claro, lo que yo miraba un poco dentro del campo de ingenierías es que o quieren o más o menos es como dibujar una pequeña solución, ¿no? O al menos vislumbrar una solución. Por ejemplo, en esto del fenómeno del niño, imagino que hay muchas causas a nivel ambiental, a nivel de Consecuencias, sobre todo. perdón, como consecuencias, ¿no? También que los ingenieros civiles pueden incidir en las estructuras de las casas o edificaciones. En ese sentido,
A ver, coméntanos un ejemplo, cómo podría ser, o sea, a mí se me ocurren, pero coméntanos, a ver. Bueno, en estos casos lo primordial es poder entender primero qué es el fenómeno del niño, ¿no? Y esto en qué etapas o en qué fecha se da. Realmente ocurre a finales de año, en diciembre, por eso es que lleva el nombre, ¿no? Fenómeno del niño, porque inicia los primeros indicios en las fechas de Navidad. Claro. ¿No? Entonces por ahí lleva el nombre. Ahora, este hecho hace de que haya una alteración total dentro del, de los microclimas y el clima en particular que maneja cada zona. Y el primer punto es sobre el tema de las precipitaciones, o sea, las lluvias, es tal vez lo que más notamos. De acuerdo a la afectación, en este caso el grado que va a implicar este fenómeno, se llega a ver estas alteraciones. Hay zonas en las cuales pues tienen una precipitación, digamos, que es de frecuencia moderada, pero de una intensidad bastante baja, se alteró todo ello. Ahora es una intensidad alta en frecuencias muy bajas, como lo que pasó en Huancayo hasta hace poco en diciembre, que podemos ver, ¿no? Que una precipitación de tan solo una hora, pero con una intensidad muy fuerte, hizo que en las calles se inundaran. Lo mismo está pasando en la selva. Parte del sur del país hay ausencia de precipitaciones, no hay lluvias. Entonces, esto es parte de ello. ¿Y qué va a hacer de que las lluvias se van a prolongar, se tienden a extender? Ese comportamiento lo van haciendo un análisis cada año. Por eso es de que las municipalidades en sí pues tienen que tener esto en consideración porque son, digamos, los primeros en poder actuar frente a este fenómeno, ¿no? Hay planes de mitigación, hay planes de contingencia, los cuales ya cada municipalidad, según la situación que va pasando o en la que se considere, va haciendo estos planes. Y hay lugares, en el norte sobre todo, que por ejemplo, el tema del alcantarillado no es el adecuado o ellos no lo han desarrollado en base a este nivel de precipitaciones o de lluvias. ¿Y qué hacen? Pues se saturan rápido. Claro. Y ahí vienen los problemas. Y es eso, claro, lo que hablábamos al principio, ¿no? Las particularidades de los trabajos de investigación en ingeniería, ¿no? Creo que en estos minutos hemos podido ver que lo más importante es la problematización, ¿no? ¿Qué cosa podemos conocer acerca del problema? Por ejemplo, de este pequeño ejemplo que hablábamos del fenómeno del niño, ¿qué podemos conocer al respecto, ¿no? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Desde qué enfoque o mirada? Por ahí también vi, Brandon, que dentro del planteamiento metodológico es algo particular dentro de ingenierías porque al inicio, creo que el otro día también lo conversábamos, puede parecer que es hasta mixto en algunas ocasiones, ¿no? Porque se plantean distintos instrumentos de diversa índole, pero te decía, al final, cuando terminas de procesar los datos, termina siendo algo numérico, ¿no? Van siendo indicadores a nivel numérico. Exacto. También, ¿qué es lo que sucede? Que al momento de mencionar que uno quiere desarrollar una investigación en ingeniería, siempre te van a decir, ¿no? Que sea o que tenga el enfoque cuantitativo sí o sí. Entonces, el enfoque cuantitativo nace a partir de ello, o sea, de manejar números, de que todo sea cuantificado, ¿no? Que tenga cantidades. Pero también se ve el caso de que necesitamos tener la perspectiva de alguien más. Y esto sobre todo se da, por ejemplo, en los temas de implementaciones o los procesos de optimización. ¿Por qué? Porque las implementaciones hacen ver un antes y un después. Claro. ¿No? Las propuestas nos hacen ver un diagnóstico inicial y a partir de eso simulaciones de qué es lo que yo espero o qué es lo que pasaría. Son datos, en sí son números, pero para obtener estos números se utilizan instrumentos los cuales están más abocados al lado cualitativo. Es, por ejemplo, el caso de los cuestionarios, el cuestionario en la escala de Likert, por ejemplo, en lo cual ya nosotros vemos que se ha cuantificado con una numeración de 1 a 5 y estos valores ir haciendo el análisis estadístico respectivo, lo cual va a permitir o permite que realmente podamos tener esa contrastación de un antes o un después. Entonces, ahí ya se considera en sí de que el enfoque que se está trabajando es mixto. ¿Por qué? Porque estás trabajando muy aparte de la forma del análisis que tienes con la metodología que para poder optar o las herramientas necesarias para poder ver estas mejoras que también se hacen por porcentajes o unidades como lo estés trabajando. Y viene el lado de los cuestionarios. Entonces, ahí ya se... Ingeniería civil.
¿O me equivoco? Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, en ese caso, el método pushover es más aplicado o más llevado al área de ingeniería civil, en el cual hay que hacer igual, ¿no? Un proceso de simulación para ver sobre todo el tema de cargas. Entonces, obviamente se utilizan softwares particulares como el SAP o el ETAPS, pero ¿qué es justo lo que mencionabas, ¿no? Hay un análisis de por medio. Por eso te decía, Ajá. me suena Ahora, análisis, ¿no? exacto. Pero este análisis es más que nada solo enfocado el análisis a la metodología que ya o al método que ya se conoce. Entonces, no estaría ingresando esto a una básica. No. No. Esto va a ser más que nada al método el hipotético deductivo, porque en este caso sí se va a plantear hipótesis a partir de un hecho pequeño que ya se tiene, ¿no? Que es el método pushover, y ver esto cómo va a desarrollar a partir de la simulación, que ingresan factores que pueden influir o no en este aspecto. Claro, y ahí Brandon nos ha mencionado otra cosa importante que es el hipotético deductivo, ¿no? Porque el título era más amplio, ahí lo recuerdo. Claro. Entonces ahí vemos que dentro de ingeniería hay terminaciones o terminologías más específicas que debemos conocer para poder desarrollar una tesis de manera adecuada. Ahora, ya para ir más o menos cerrando este episodio, me gustaría que nos comentes así a grandes rasgos, quizás con ejemplos, las herramientas que se usan para este proceso, ya sea de contrastación o de simulación, ¿no? Que creo que les puede ayudar. Por ahí escuché, no sé, pues yo he visto cómo los chicos utilizan incluso programas estadísticos básicos más avanzados, ¿no? Exacto. Bien, con el caso de las herramientas que se tienen, una vez ya que se ha determinado el tema, y obviamente vamos a empezar ya con la etapa de resultados, hay los factores cuantitativos que están, o el enfoque cuantitativo que se tiene presente. Para ello sí se tienen que hacer los análisis estadísticos, y esto nace o esto se va a dar a partir de utilizar herramientas, en este caso softwares, que son los más utilizados como el mismo SPS o también el RStudios, que son tal vez las dos herramientas que más utilizamos o los software que más utilizamos. Pero a esto consideramos de que en base al título que has desarrollado, es también las pruebas que vas a tener en consideración. Justo en el equipo de ingeniería tenemos pues, ¿no? A un estadista, quien es también quien nos apoya para poder determinar de manera correcta qué pruebas son las que se tienen que realizar. Y esto es, digo, de acuerdo al tema que se está realizando. En un tema de implementación, como le mencionaba, o un tema de optimización, siempre se va a ver eso, ¿no? El antes y el después. O sea, tienes los resultados de un diagnóstico inicial y tienes un diagnóstico después de la implementación de las herramientas. ¿Cómo ha mejorado esto? O sea, hay mejoras de por medio, sí. Y solo el hecho de que haya mejoras no indica de que realmente esto sea viable. Tenemos que ver si es significativo. Si es significativo, no. Exacto. Entonces, para eso ya se hacen las pruebas estadísticas, ¿no? Y dentro de esto podría calzar, ¿no? Esto que hablábamos de tratamiento de aguas o purificar ciertas aguas. Entonces tú puedes ver aplicando un método o algo novedoso, si esto funciona o no, y ver si el agua es tan pura como nuestro auspiciador de este episodio también, que es Agua Soria. Muchas gracias por su apoyo. Estamos con Agua Soria desde el episodio 1. Le agradecemos totalmente la confianza depositada en nosotros. En ese sentido, Brandon, ¿qué otras herramientas? Por ahí también, a mí, no sé si coincidirás conmigo, pero me parece que una herramienta precisamente es el laboratorio, ¿no? O sea, porque ahorita estamos hablando de la metodología, ¿no? Y hay una parte de la tesis en donde te dicen que expliques qué herramientas se van a implementar o usar. En este caso, el tema del laboratorio ya va más relacionado a los instrumentos que uno maneja. Entonces, como ya mencioné, en base al título y el objetivo que quieras y los objetivos que quieras encontrar dentro de esta investigación, son los instrumentos también que se van a plantear. Mayormente en el caso de los instrumentos tenemos la ficha de observación, que es la que se trabaja con los datos que has de obtener en campo, que has de obtener al momento de realizar la aplicación de las metodologías o de los métodos o técnicas que tengas dentro de cada campo. Pero también se tiene en cuenta que el laboratorio
tiene esta ficha que te proporciona tus resultados y es un instrumento validado, ¿no? Porque es un instrumento el cual ya ha sido firmado por un laboratorista, el personal o los directivos mismos de este laboratorio. Entonces es un instrumento validado y es el más factible el cual puedas colocarlo. Como también ya, como les había mencionado, ¿no? Pues tiene el tema de cuestionarios, que obviamente los cuestionarios ayudan mucho a poder tener en el campo de ingeniería, sobre todo la percepción o la aceptación del tema, como se dice en el caso de capacitaciones. Otro punto, otro instrumento que también se trabaja bastante es el caso de las fichas de registro de información. En este caso ya trabajamos más que nada estas fichas cuando son temas relacionados a, como decíamos hace un momento, ¿no? El tema climatológico, por ejemplo, para poder determinar, o en este caso hacer la morfometría de una cuenca, ¿no? Para la morfometría muchas veces es necesario salir a campo, pero en ciertos aspectos o ciertos puntos o de acuerdo a los indicadores, ciertos ítems que puedes considerarlo. Pero los otros ítems salen a partir ya de datos que es Cenami u otros o una empresa particular, vamos a decirlo así, que tenga su equipo meteorológico, te pueda facilitar esa información. Entonces, todo eso se hace un registro de años para poder empezar a trabajarlo, y una vez que ya lo tengas los datos ya en una menor escala, pero ya que sean bastante viables en el uso y sobre todo en el proceso, ya puedes tranquilamente trabajarlo. Entonces, esas son las herramientas o los instrumentos que tal vez más se utilizan dentro del área de ingeniería. Sí, por ahí me gustaría solo acotar que las herramientas o los instrumentos, por ejemplo, de observación y este tipo de fichas son bien específicos, ¿no, Brandon? Por ejemplo, quiero mi ficha de observación respecto a las medidas o las condiciones de habitabilidad de una casa. Te especifica, ok, la casa tiene, la entrada de esta casa tiene tantas medidas o tantas medidas y tantas medidas. Entonces uno puede marcar según va viendo. Y ese tipo de fichas a mí me parece locazo porque yo vengo de ciencias sociales, ¿no? Y por ahí los indicadores son más amplios. Obviamente nos enseñan de que tiene que ser indicadores medibles, observables, pero no al grado como en ingeniería. En ingeniería sí te dan medidas, unidades, tiene que ser en metros o hay decibeles, incluso para la luminosidad. Luminix. Exacto, entonces a mí me parece muy interesante todo ese mundo, Brando. Bueno, para recapitular más o menos lo que hemos venido viendo el día de hoy, Brandon nos especificó un poco las particularidades del método científico, bueno, del método de investigación en ingeniería, que es básicamente ver el planteamiento de problema, que el planteamiento esté muy bien justificado. Posteriormente hemos podido ver a raíz de un tema coyuntural que es el fenómeno del niño, cómo esto puede ser abordado de manera múltiple por distintas ciencias, ¿no? Que entiendo que, por ejemplo, la ingeniería civil tiene algo que decir al respecto, la ingeniería ambiental otra cosa, y diferentes ingenierías que nos van a dar, si no un análisis, también una solución a distintas problemáticas. Entonces también hemos visto las herramientas que uno puede usar para ingeniería. Brandon nos ha especificado terminologías que en otras ciencias también tienen un significado, como ya sea el método científico, básico, hipotético, deductivo. ¿Qué más hablamos? El tema analítico. El tema analítico, claro. Entonces, ya hemos dado ejemplos más o menos para cada uno de ellos. Entiendo que esto les puede ayudar a muchas personas que nos están viendo. No me quedaría acotar más que gracias por oírnos, escucharnos, por vernos. Brandon, te doy el pase para que nos comentes algo más. ¿Quieres algo para añadir? Bueno, a modo de recomendación, y esto sí para todos quienes, como dicen, ¿no?, quienes están oyendo, o a la vez también quienes están viendo este podcast, es mencionarles de que para poder elegir un tema o poder tener en consideración el tema al cual vas a abocarte, realmente es necesario que sí te guste, que te llame mucho la atención, vierte en un enfoque mixto. Y eso es algo bien particular dentro de las ciencias, por ejemplo, las carreras de ingeniería, ¿no? Que muchas veces hay trabajos que se incide bastante en los indicadores, ¿no? Recuerdo varios trabajos, por ejemplo, para ver el tema de el estrés
laboral por el ruido. No, no solo basta con una ficha que te diga si estás sintiendo o no ruido, sino la aplicación de un instrumento para medir si en verdad el ruido excede el reglamento, ¿no? Y esa es justamente eso, ¿no? La percepción, lo que mencionas. Esa es la percepción. En este caso de las personas que estén ya sea laborando o cerca a este lugar donde se está produciendo estos niveles de ruido. Y ahí es donde se le aplica pues el cuestionario, ¿no? Saber si hay perturbación, hacer las preguntas de Claro, según su percepción de la persona. Pero recuerdo que ahí era, ¿no?, el comentario del asesor universitario de, bueno, esto está bien, pero no basta, no tienes que complementarlo con la medición tal cual para ver los decibeles, ¿no? Y me parece, creo que eso es un diferencial, ¿no?, de tu ramo. ¿Tú qué piensas? Sí, de la rama de ingeniería. Porque justamente eso es lo que mencionas, ¿no? Los asesores ya te hacen ver la realidad de cómo estás planteando o cómo estás manejando tu tema. Como siempre he dicho, ¿no? Cada asesor manejamos de diversa forma o tenemos diversas perspectivas, pero al final es el asesor que designa la universidad o tiene la universidad es quien va a dar el visto bueno y quien va a dar la aprobación para que esto continúe. Entonces, es factible, obviamente, también por la experiencia que ellos poseen en campo, poseen frente a las actividades que ellos, o ya, bueno, el campo en el que ellos se desempeñan, a que te puedan dar todas estas consideraciones. Otro punto que no me gustaría dejar sin hablarle y que no nos quede en el tintero es este hecho de que en las universidades, como mencionamos al inicio, el profesor o quizás el asesor te muestra un camino, ¿no?, que todos conocemos. Todos conocemos el camino científico, quizás el planteamiento de las hipótesis y contrastar la hipótesis. Pero yo creo, a ver, tú me dirás cómo lo ves, yo creo que no te muestran como tal el camino en campo, ¿no? O sea, no te muestran la cantidad de herramientas que tú puedes desarrollar o implementar para contrastar esas hipótesis. Sí, y es que esa como te digo, es la verdad, ¿no? O sea, no creo que aquí todos hayan llevado pues una formación en investigación, salvo en ciertos lugares, en la cual pues sí han tenido en consideración darte todo el mundo de los métodos que se utilizan. Digo, mayormente es método básico y el método científico, cual te hacen notar o hacen mención de ello. Por eso es que muchos buscan esto, ¿no? Dicen, ¿sabe qué? Yo sí deseo hacer un tema o quiero realizar, pero llévelo por el lado científico. Habiendo otros caminos, ¿no? Como es el lado el método analítico, el empírico, hipotético deductivo, el mismo deductivo, que son ahora ya métodos que estamos utilizando, o al menos son de acuerdo a las investigaciones que se realizan, es las que vamos enfocándolas. Y a partir de ello también pues ver el tema del alcance, el nivel, y el otro punto donde se tiene más problemas es en el diseño, de tenerlo en consideración si va a ser experimental o no experimental. Claro. Y ahí es donde muchos dicen, no, yo sé que no voy a tener un grupo de control, no voy a tener un grupo experimental, pero sí va a ser aplicado. Y confunden eso, el que sea aplicado con que sea experimental. No necesariamente. No necesariamente. Por ahí creo que a los que nos ven o nos escuchan les puede ayudar algunos títulos o ejemplos que les podamos brindar de estas metodologías que mencionabas, ¿no? Por ejemplo, hipotético, empírico. Lo que recuerdes que has visto, ¿no? Correcto. A ver, en los casos de implementación, ya sea la implementación de una herramienta o de un método en particular, en este caso el método va más al lado analítico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente, como dicen, no va a ser científico porque no estamos creando la pólvora en sí. O sea, no hay algo que esté... Vas a descubrir. Exactamente. Que puedes utilizar la información ya conocida o los métodos conocidos para poder desarrollarlo, sí. Pero el analítico es quien en este caso ayuda para poder hacer en temas de implementación, optimizaciones o utilizar herramientas o metodologías en particulares. Para el caso de lo científico o método científico... En esta primera parte creo que... Y aterrizándole en ejemplo sería que estos, no sé si está bien, pero creo que el caso de la implementación de 7S de las 9S, que son herramientas, o el método, el ABC mismo, que es para inventarios, almacenes, son más llevados a ese lado, ¿no? Claro. O la optimización de los procesos o de tal proceso mediante el RCM, ¿no? Que es más ya digamos al lado de gestión de procesos. O sea, en este caso sí, se lleva más hacia el lado del método analítico. Ah, ya, claro, porque ya son métodos, por ejemplo,
estos métodos que mencionó Brandon son métodos para poder gestionar un almacén de manera más eficiente, ¿no? Según la rotación. Sí, pero ahí justamente lo que mencionábamos, ¿no? Que para ya sean estos métodos, obviamente se va a tener que utilizar los instrumentos que también vienen del lado cualitativo, porque quienes van a darnos la percepción o quienes van a decir si realmente hay estas mejoras o se ha observado estas mejoras son las personas que directamente están involucradas en en estas herramientas, que puede ser el personal, los directivos o u otras personas, ¿no? Que sean, como digo, que sean cercanas a este hecho. Claro. Y en ese sentido sería analítico porque estos métodos ya están contrastados y lo que vamos a hacer es a ver si estos métodos sí funcionan en este contexto en particular, ¿no? Por ahí sería ese método analítico. Luego, ¿qué seguiría, Brando? Mira, ahora, para el caso del método científico, sí, se ha tomado casos muy interesantes. Sobre todo, aquí se ingresan, ¿no? Los temas de tratamientos, por ejemplo. Voy a tratar ciertas aguas o cierto espacio, sitio contaminado, pero esto a partir de un elemento natural. Ya se conoce la fitorremediación, ya se tiene en consideración los coagulantes naturales que has podido constatar a partir de que cierta especie tiene ciertas cualidades. Y justamente eso quieres, ¿no? Poner a prueba si va a funcionar o no en este espacio. Y eso es un mundo muy interesante, ¿no? Para todos los que nos escuchan o nos ven, porque ahí vemos la relevancia de este tipo de investigaciones o ingeniería, porque muchos estudiantes se pueden generar cambios alucinantes, ¿no? Por ejemplo, esto de remediar o tratar de mejorar la calidad del agua, ¿no? De un sitio contaminado. De un sitio contaminado, claro, ¿no? Y que eso es muy relevante hoy en día. Y entiendo que por ahí también, solo por curiosidad, sería ya llevarlo por el lado experimental, ¿no? Exacto. Ahí sí tienes un lado experimental y ya sería enfocarnos a saber de qué manera lo vas a trabajar. Si tal vez puede ser un preexperimental o un cuasi experimental, dependiendo del título, de cómo está o cómo lo has enfocado o cómo está desarrollado. Ahora, en este caso sí es el método científico porque estás utilizando o vas a utilizar información la cual va a nutrir la bibliografía científica. Aquí en estos casos hay descubrimientos porque estás utilizando una especie que no se sabe si es que va a funcionar o no. Y justamente por eso es lo que tomas esto. Claro, es como realmente hay un descubrimiento. Hay un descubrimiento, ¿no? Qué genial. Por ahí otro método que podamos analizar, Brandon. Ahí está también el tema de justamente lo que mencionaba, ¿no? Esta confusión del método científico y la parte método básico. Para los casos de básico, mayormente los vamos a considerar o vamos a verlos muy, muy seguidos en los temas de evaluación, que lleven estas palabras de evaluación o análisis. ¿Por qué? En estos casos, el método básico ya va más que nada a poder generar conocimientos, o sea, generar conocimientos nuevos, pero para nutrir más que nada la bibliografía científica. A diferencia del método científico, como decíamos, había un descubrimiento, pero este descubrimiento también aportaba a solucionar un problema ya. Claro, algo práctico, ¿no? Exactamente, algo práctico. Pero en cambio el método básico es solo generar esa información. Y esa información se genera, como les digo, a partir del método, en este caso, del análisis o la evaluación. O sea, un descubrimiento no hay de por medio, pero sí ya tienes las herramientas necesarias o métodos necesarios, y a partir de ello, ¿qué es lo que haces? Muy bien, quiero evaluar tal vez entre dos descubrimientos que alguien tuvo. Y generas una tercera información. Y ahí es donde empieza ya o ingresa el tema básico. Qué interesante. No sé si escuché el otro día del equipo de ingeniería que era análisis pushover, creo que para estructuras. ¿Por qué? Porque eso también va a dar indicio a que no solo te enfoques en tener todo o mejor dicho, en tenerlo solo desarrollado dentro de un documento que es la tesis, sino que tengas la intención de poder enfocarte a averiguar más.
si bien este es el documento, pues hay factores que están cercanos al tema que estás desarrollando y ver todo ello, ¿no? De qué pasaría y si esto involucra temas de normativas o leyes. Entonces, hay diversos puntos que pueden influir dentro de tu investigación. Y eso les hago mención porque si realmente el tema te llega a gustar, si realmente el tema que has elegido o estás desarrollando es de tu agrado, vas a tener la satisfacción de poder revisar el documento las veces que sea necesario, como también todos los aspectos que influyen dentro de él, del documento en sí. Y como último punto, pues la investigación es algo muy, muy interesante y en sí les menciono porque, bueno, ¿no? A mí me llamó la atención también dentro de un momento, me empezó a gustar y bueno, ahora estoy justamente haciendo ello, ¿no? Haciendo investigación. Entonces, si yo pude, tú puedes. Exacto, amigos, más bien muchas gracias. Acá nos han quedado algunos puntos en el tintero, me parece que sería igual de interesante, vamos a ver cómo esto es recibido, pero por ahí hablar de cosas más particulares, quizás otras ciencias sociales, ingenierías más específicas, ingeniería ambiental, ingeniería civil como tal, ingeniería industrial, y luego irnos para el lado de salud, que igual tenemos profesionales muy aptos y capacitados para hablarnos sobre sus temas de investigación. Más bien eso ha sido todo por nuestro episodio de hoy. Muchas gracias. Hasta aquí.